La noche había caído sobre Comitán como una manta pesada y oscura. Las calles del centro histórico dormían en silencio, apenas iluminadas por algunos faroles antiguos que proyectaban sombras largas sobre las paredes de piedra. El viento comenzaba a levantarse, arrastrando hojas secas por el empedrado y haciendo que las ventanas viejas temblaran en sus marcos. Esteban llevaba ya 5 años trabajando como vigilante nocturno en esa zona. Conocía cada rincón, cada callejón, cada sonido que la ciudad hacía durante las horas más solitarias. Era un hombre tranquilo, de unos 40 años, que nunca había creído en las historias que los viejos del pueblo contaban en las cantinas. Leyendas, decía él, puras leyendas para asustar a los niños. Esa madrugada del 15 de octubre, todo cambió para siempre. Eran pasadas las 3 de la mañana cuando sintió que algo no estaba bien. El viento soplaba con más fuerza de lo normal, silbando entre las calles de manera extraña, como si la ciudad misma estuviera respirando con dificultad. Esteban caminaba por la calle principal con su linterna en mano, revisando que las puertas de los comercios estuvieran bien cerradas. El frío calaba hasta los huesos, y no era un frío normal. Era el tipo de frío que te hace sentir que algo malo está por suceder. De pronto el viento paró en seco. Todo quedó en un silencio absoluto que le puso la piel de gallina. Ni siquiera se escuchaban los perros ladrando a lo lejos, como solían hacer. Era como si el mundo hubiera decidido dejar de respirar por un momento. Esteban se detuvo en medio de la calle, sintiendo cómo el corazón le latía más rápido. Algo no estaba bien. Algo definitivamente no estaba bien. Entonces lo escuchó. Un sonido metálico, lejano al principio, como cadenas siendo arrastradas sobre piedra. Después, el golpeteo rítmico de algo pesado contra el pavimento. Esteban giró la cabeza hacia todos lados, tratando de ubicar de dónde venía ese ruido. Pero la oscuridad de las calles no le permitía ver más allá de donde llegaba la luz de su linterna. El sonido se acercaba, cada vez más fuerte, cada vez más claro. Era el rechinar de unas ruedas viejas oxidadas, girando lentamente sobre el empedrado. Y junto con ese rechinar venía otro sonido, uno que le heló la sangre. El golpeteo de cascos de caballo, pero lentos, arrastrándose, como si el animal que los producía estuviera herido o enfermo. Esteban dirigió su linterna hacia el final de la calle, de donde parecía venir el sonido. No vio nada al principio, solo la oscuridad tragándose la luz. Pero el ruido seguía acercándose, más y más fuerte, hasta que sintió que estaba a solo unos metros de distancia. Su respiración se volvió agitada. El sudor le corría por la frente a pesar del frío intenso que lo rodeaba. Y entonces la vio. Apareció de la nada, como si se hubiera materializado directamente desde las sombras. Una carreta antigua, completamente negra, tan negra que parecía un agujero en la realidad misma. No reflejaba la luz de su linterna, la absorbía, la tragaba como si fuera un ser vivo hambriento. Las ruedas giraban solas, sin ningún caballo que la jalara, flotando apenas unos centímetros sobre el suelo. El rechinar era ensordecedor ahora, un chillido agudo y doloroso que le taladraba los oídos y le hacía querer gritar. Esteban retrocedió un paso, luego otro. Sus piernas temblaban tanto que apenas podía mantenerse de pie. La carreta seguía avanzando hacia él, lenta pero constante, como si supiera exactamente dónde estaba, como si lo hubiera estado buscando toda la noche. No había nadie conduciéndola, no había nada visible jalándola, pero se movía con propósito, con intención. Trató de correr, pero sus pies no le respondían. Era como si el miedo lo hubiera clavado al suelo. La linterna se le cayó de las manos y rodó por el empedrado, apagándose al chocar contra un bordillo. Ahora solo quedaba la oscuridad y ese negro profundo de la carreta que se acercaba más y más. Cuando estuvo a solo unos metros de distancia, Esteban pudo ver mejor el interior de la carreta. Era un vacío absoluto, una oscuridad que parecía no tener fondo, como si dentro hubiera un pozo sin fin. Y de ese vacío comenzaron a salir cosas. Primero fueron dedos, largos y retorcidos con la piel quemada y agrietada. Luego manos completas, deformes, con las uñas rotas y ennegrecidas.
Se estiraban hacia él, moviéndose con desesperación, queriendo agarrarlo, queriendo jalarlo hacia ese interior oscuro. El vigilante finalmente logró moverse. Giró sobre sus talones y corrió como nunca antes había corrido en su vida. Sus pulmones ardían. Su corazón parecía que iba a explotar, pero no podía detenerse. Detrás de él, el rechinar de las ruedas lo seguía, junto con un sonido nuevo que lo aterrorizó aún más. Risas. Risas bajas, guturales, que no sonaban humanas, que parecían venir de muchas gargantas al mismo tiempo. Corrió por calles que conocía de memoria, pero todo le parecía distinto en ese momento. Las sombras se movían de formas extrañas. Los edificios parecían inclinarse hacia él. El mundo entero se había vuelto una pesadilla. Las manos seguían extendiéndose desde la carreta, cada vez más cerca de alcanzarlo. Podía sentir el frío que emanaban, un frío que no era natural, que quemaba la piel como si fuera hielo y fuego al mismo tiempo. Esteban dobló en una esquina, y sus piernas finalmente cedieron. Tropezó con sus propios pies y cayó de bruces contra el empedrado, golpeándose la frente y raspándose las manos. El dolor era intenso, pero el miedo era mucho mayor. Se arrastró intentando alejarse, mirando hacia atrás con los ojos desorbitados, esperando ver la carreta aparecer en cualquier momento, pero no apareció. El rechinar de las ruedas se detuvo. Las risas se apagaron. El silencio regresó, pero ahora era diferente, más pesado, más amenazante. Esteban se quedó tirado en el suelo, respirando con dificultad, sin atreverse a moverse. Pasaron varios minutos que le parecieron horas. Su cuerpo entero temblaba, no solo por el frío, sino por el terror absoluto que acababa de experimentar. Finalmente, cuando sintió que sus piernas podían sostenerlo, se levantó con cuidado. Miró a su alrededor. Estaba en una calle que le resultaba familiar, cerca de la plaza principal. Los primeros rayos del amanecer comenzaban a iluminar el cielo, tiñéndolo de un color gris pálido. Todo parecía normal, como si nada hubiera pasado, como si lo que acababa de vivir hubiera sido solo una pesadilla. Pero entonces sintió algo en el cuello. Un ardor, una molestia que le picaba y le dolía al mismo tiempo. Se llevó la mano al cuello y cuando la retiró, sus dedos estaban manchados de algo oscuro. No era sangre exactamente, era algo más espeso, más frío. Caminó tambaleándose hasta encontrar un vidrio de una ventana donde pudiera ver su reflejo. Lo que vio lo hizo caer de rodillas. Alrededor de su cuello había marcas de dedos, 5 de cada lado, perfectamente impresas en su piel. Pero no eran marcas normales. Eran negras, como si lo hubieran tocado con carbón ardiente, y la piel alrededor estaba irritada, hinchada, con ampollas pequeñas que parecían quemaduras. Esteban tocó las marcas con cuidado y el dolor fue inmediato, punzante, como si miles de agujas se clavaran en su carne al mismo tiempo. Se desmayó ahí mismo en la banqueta, mientras el sol comenzaba a salir. Cuando despertó, ya era media mañana. Había gente a su alrededor, vecinos que lo conocían y que lo habían encontrado tirado en la calle. Lo llevaron al centro de salud, donde los doctores no supieron explicar qué le había causado esas marcas en el cuello. Le dijeron que parecían quemaduras, pero de un tipo que nunca habían visto. Le dieron cremas, medicinas, pero nada funcionaba. Las marcas se quedaron ahí, oscuras y permanentes, recordándole cada día lo que había vivido esa noche. Esteban dejó su trabajo como vigilante. No podía ni siquiera pensar en volver a caminar por esas calles de noche. Durante meses intentó convencerse de que había sido una alucinación, tal vez causada por el cansancio o por algo que había comido. Pero en el fondo sabía la verdad. Sabía que lo que había visto era real, tan real como las marcas que llevaba en el cuello. Los meses pasaron y poco a poco logró seguir con su vida. Consiguió un trabajo de día en una tienda. Evitaba salir de noche, y cuando tenía que hacerlo, siempre iba acompañado. Las pesadillas eran constantes, pero aprendió a vivir con ellas. Pensó que tal vez con el tiempo el recuerdo se desvanecería, que podría olvidar. Pero entonces llegó el 15 de octubre del siguiente año.
Eran las 9 de la noche y Esteban estaba en su casa, con todas las puertas y ventanas cerradas con llave. Había pasado todo el día nervioso, sintiendo que algo malo iba a ocurrir. El viento había comenzado a soplar fuerte desde el atardecer, igual que aquella noche. Intentaba distraerse viendo la televisión, pero no podía concentrarse. Su corazón latía rápido y sus manos sudaban. Y entonces lo escuchó, a lo lejos apenas perceptible, el rechinar de unas ruedas viejas. Esteban se quedó paralizado en su sillón. No podía ser, tenía que estar imaginándolo. Pero el sonido se hacía más claro con cada segundo que pasaba. Las cadenas arrastrándose, los cascos golpeando el pavimento, el chillido agudo de las ruedas oxidadas. Se levantó de un salto y corrió a asegurarse de que todas las puertas estuvieran bien cerradas. Lo estaban, pero eso no lo tranquilizaba. El sonido seguía acercándose, cada vez más fuerte, cada vez más cerca de su casa. Apagó todas las luces y se escondió en su habitación, temblando como un niño asustado. El rechinar se detuvo justo afuera de su puerta. Esteban contuvo la respiración. Podía escuchar su propio corazón latiendo en sus oídos. Pasaron segundos que parecieron eternos. Y entonces comenzaron los golpes. No eran golpes normales. No eran nudillos tocando la puerta. Eran golpes pesados, como si algo enorme estuviera chocando contra la madera. La puerta temblaba con cada impacto, y Esteban sabía que no aguantaría mucho. Pero de repente, todo se detuvo. El silencio regresó. Esteban esperó varios minutos más antes de atreverse a moverse. Con pasos lentos y cuidadosos, se acercó a la ventana de su habitación y apartó apenas un poco la cortina para mirar afuera. La calle estaba vacía. No había nada, ni siquiera el viento soplaba ya. Eso fue hace varios años. Desde entonces, cada 15 de octubre, sin falta, Esteban escucha el rechinar de la carreta. A veces está en su casa, a veces está en la tienda donde trabaja, a veces está en casa de algún amigo. No importa dónde esté, la escucha. Siempre a la misma hora, siempre acercándose. Las marcas en su cuello nunca han desaparecido. Se han vuelto parte de él, como una marca que lo señala, como una promesa de que algo va a regresar por él. La gente del pueblo que conoce su historia le ha dicho que está maldito, que la carreta lo ha elegido, que es solo cuestión de tiempo. Esteban lo sabe. Cada año el sonido dura un poco más, se acerca un poco más. Cada año siente que las fuerzas para resistirse se le van acabando. Ha intentado irse del pueblo, pero cuando lo hace, la carreta lo encuentra de todas formas. Ha intentado pedir ayuda, pero nadie puede hacer nada contra algo así. Ahora vive con el miedo constante, sabiendo que algún día, cuando el 15 de octubre llegue nuevamente, cuando escuche ese rechinar familiar acercándose en la oscuridad, sus piernas no podrán correr más. Algún día, la puerta no se mantendrá cerrada. Algún día esas manos quemadas y deformes finalmente lo agarrarán, y cuando eso pase, Esteban sabe que será arrastrado al interior de esa oscuridad sin fondo, a ese vacío del que nunca podrá regresar. La carreta del diablo es paciente, y siempre cobra lo que se le debe. Siempre regresa por aquellos que han visto su rostro verdadero, y Esteban sabe que su tiempo se está agotando. Nunca olvidaré la primera vez que escuché hablar del nahual de San Juan Chamula. Fue mi tío quien me lo contó cuando apenas era un niño, pero en ese entonces pensé que solo eran cuentos para asustar a los más pequeños. Jamás imaginé que años después, yo mismo viviría algo que me haría creer en cada palabra de aquella vieja leyenda. Todo comenzó cuando mi familia decidió mudarse a una casa en las afueras del pueblo. Era una construcción antigua pero sólida, con paredes gruesas de adobe y un patio amplio rodeado de árboles. El precio era sorprendentemente bajo, y mis padres no dudaron en tomarla. Los vecinos nos recibieron con amabilidad, aunque noté algo extraño en sus miradas cuando les dijimos dónde viviríamos. Nadie dijo nada directamente, pero sus ojos hablaban de algo que preferían callar. Las primeras semanas fueron normales. Mi hermano menor y yo nos adaptamos rápido a la rutina del pueblo.
Íbamos a la escuela por las mañanas y ayudábamos en las tareas de la casa por las tardes. Mi padre trabajaba en el campo y mi madre vendía bordados en el mercado. Todo parecía ir bien hasta que comenzaron los ruidos. Fue una noche de jueves cuando lo escuchamos por primera vez. Yo estaba acostado a punto de quedarme dormido, cuando un sonido extraño me hizo abrir los ojos. Eran pasos, pesados y lentos, que caminaban alrededor de la casa. Al principio pensé que era algún vecino que pasaba tarde, pero los pasos no se alejaban. Daban vueltas y vueltas, como si alguien estuviera inspeccionando cada rincón de nuestra propiedad. Me levanté despacio y me asomé por la ventana de mi cuarto, pero afuera solo había oscuridad. La luna apenas iluminaba el patio, y no vi a nadie. Sin embargo, los pasos continuaban, cada vez más cerca de mi ventana. El corazón me latía tan fuerte que podía sentirlo en los oídos. De pronto, los pasos se detuvieron justo debajo de donde yo estaba. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, y me alejé de la ventana lo más rápido que pude. A la mañana siguiente, le conté a mi padre lo que había escuchado. Él salió al patio para revisar y lo que encontró nos dejó helados a todos. En la tierra había huellas enormes, mucho más grandes que las de cualquier perro normal. Lo más perturbador era su forma. Parecían patas de animal, pero con dedos extrañamente alargados, casi como si fueran manos deformadas. Mi padre intentó tranquilizarnos diciendo que probablemente era algún animal silvestre que bajaba de las montañas, pero yo noté la preocupación en su voz. Mi madre, por su parte, se quedó callada mirando las huellas por un largo rato. Esa tarde, cuando fue al mercado, regresó con el rostro pálido y los ojos llenos de miedo. Resulta que había preguntado a las vendedoras sobre nuestra casa, y lo que le contaron la dejó sin palabras. Años atrás, la casa había sido habitada por una familia que huyó en medio de la noche. Dejando todo atrás, nadie supo exactamente qué pasó, pero los rumores hablaban de que habían sido visitados por el nahual, un ser que tomaba la forma de un perro negro gigante con ojos rojos como el fuego. Según la leyenda, el nahual no era un simple animal. Era una persona del pueblo que podía transformarse, alguien con conocimientos antiguos y poder oscuro. Se decía que vigilaba a quienes rompían las tradiciones o faltaban el respeto a las costumbres sagradas del lugar. Y una vez que el nahual te marcaba, no había forma de escapar de su vigilancia. Mi madre nos contó todo esto en voz baja, como si tuviera miedo de que alguien más pudiera escuchar. Mi hermano pequeño comenzó a llorar, y yo intenté mantenerme fuerte, aunque por dentro el terror me consumía. Mi padre se mostró escéptico, pero esa noche decidió quedarse despierto para vigilar. No tuvimos que esperar mucho. Cerca de la medianoche, los perros del barrio comenzaron a hacer un ruido que nunca había escuchado antes. No eran ladridos normales, era un lamento prolongado y agudo, como si estuvieran sufriendo. Uno tras otro, todos los perros de las casas vecinas se unieron a ese coro de angustia. El sonido era tan desgarrador que mi madre se cubrió los oídos con las manos. Entonces volvieron los pasos. Esta vez eran más lentos, más deliberados. Podíamos escuchar claramente cómo las patas golpeaban la tierra con un peso antinatural. Lo que más me aterraba era el ritmo. No era el trote irregular de un animal común, sino algo calculado, inteligente. Los pasos se acercaron a la puerta principal y se detuvieron. Mi padre se levantó con una linterna en la mano y se dirigió hacia la ventana de la sala. Todos lo seguimos en silencio, manteniéndonos detrás de él. Con cuidado, corrió apenas un poco la cortina y alumbró hacia afuera. Lo que vimos nos congeló la sangre. Ahí parado en medio del patio había un perro. Pero no era un perro cualquiera. Era enorme, del tamaño de un becerro, completamente negro y con un pelaje que parecía absorber la luz de la linterna. Sus ojos eran lo más horrible. 2 círculos rojos brillantes que resplandecían en la oscuridad como brasas húmedas, fijos en nuestra dirección. El animal no se movía, no respiraba de forma visible, simplemente nos miraba con una intensidad que helaba el alma. Mi padre dejó caer la cortina de inmediato, pero ya era demasiado tarde.
La criatura nos había visto observándola, y todos lo sabíamos. Durante varios segundos, ninguno de nosotros se atrevió a moverse o a respirar siquiera. El silencio afuera era tan pesado que podía sentirse en el pecho, como si el aire mismo se hubiera vuelto más denso. De repente, escuchamos un ruido que jamás podré olvidar. Era como una respiración profunda y rasposa, pero amplificada, como si viniera de un pecho mucho más grande que el de cualquier animal. Luego vino el golpe. Un impacto terrible contra la pared de la casa, tan fuerte que hizo temblar los platos en la alacena. Mi hermano gritó y mi madre lo abrazó contra su pecho, tapándole la boca con la mano. Mi padre retrocedió de la ventana con los ojos muy abiertos, el rostro completamente pálido. Los golpes continuaron, primero contra una pared, luego contra otra, como si la criatura estuviera probando la resistencia de la casa, buscando algún punto débil por donde entrar. Cada impacto hacía vibrar toda la estructura. Polvo y pequeños pedazos de adobe comenzaron a caer del techo. Pensé que las paredes se vendrían abajo en cualquier momento. Entonces, tan repentinamente como comenzó, todo se detuvo. El silencio regresó, pero esta vez era aún peor que el ruido. Nos quedamos inmóviles durante horas, esperando que algo más sucediera. Mi padre no se separó de la ventana, observando cualquier movimiento afuera, mientras mi madre rezaba en voz baja sosteniendo a mi hermano. Yo me quedé sentado en una esquina, temblando, incapaz de cerrar los ojos. Cuando finalmente amaneció, salimos al patio para revisar los daños. Lo que encontramos nos dejó sin palabras. Las paredes externas de la casa estaban marcadas con rasguños profundos, como si garras enormes las hubieran arañado con furia. Pero lo más perturbador eran las huellas. Había docenas de ellas alrededor de toda la casa, formando un círculo perfecto. La criatura había dado vueltas toda la noche, vigilándonos, estudiándonos. Mi padre intentó limpiar las marcas y borrar las huellas, como si con eso pudiera hacer desaparecer lo que había pasado. Pero todos sabíamos que algo había cambiado. Esa cosa, lo que fuera, ahora conocía nuestra casa. Nos había olido, nos había visto, y de alguna manera sentíamos que había decidido que éramos su objetivo. Los días siguientes fueron una pesadilla. Cada noche, sin falta, la criatura regresaba. A veces solo escuchábamos los pasos. Otras noches, los golpes contra las paredes volvían con más fuerza. Una vez, mi hermano juró que vio una sombra gigantesca pasar frente a su ventana, moviéndose en dos patas como una persona, pero con una forma completamente antinatural. Dejamos de dormir. Mi madre preparaba café toda la noche para mantenernos despiertos, porque sentíamos que si nos quedábamos dormidos, algo terrible podría pasar. Los vecinos comenzaron a mirarnos con lástima cuando nos veían en la calle. Algunos incluso cruzaban a la otra acera para evitarnos, como si lleváramos alguna enfermedad contagiosa o una maldición que pudiera pasarles. Fue mi madre quien finalmente habló con una de las señoras del mercado, una anciana que conocía todas las historias del pueblo. La mujer escuchó nuestra situación y negó con la cabeza tristemente. Nos dijo que el nahual había elegido nuestra familia por alguna razón, aunque no sabíamos cuál. Quizás habíamos ofendido sin saberlo alguna tradición, o tal vez simplemente habíamos tenido la mala suerte de mudarnos a una casa marcada. La anciana nos advirtió que no intentáramos enfrentarlo. Dijo que el nahual no era un simple animal que pudiera ahuyentarse y que cualquier confrontación solo empeoraría las cosas. Pero mi padre, desesperado y cansado de vivir con miedo, no quiso escuchar. Estaba harto de sentirnos prisioneros en nuestra propia casa, de ver a su familia aterrorizada cada noche. Decidió que esa misma noche saldría a enfrentar lo que fuera que nos estaba atormentando. Mi madre le suplicó que no lo hiciera. Se arrodilló frente a él y le rogó con lágrimas en los ojos que pensara en nosotros, en lo que podría pasar si algo salía mal. Pero mi padre ya había tomado su decisión. Se veía en sus ojos esa mezcla de determinación y desesperación que tienen los hombres cuando sienten que no les queda otra opción. Esa noche preparó todo.
Consiguió un machete y una linterna potente. Se vistió con su ropa más gruesa y nos hizo prometer que no saldríamos de la casa sin importar qué escucháramos. Recuerdo perfectamente su último abrazo antes de salir. Me apretó fuerte contra su pecho y me susurró al oído que cuidara de mi madre y mi hermano. En ese momento no entendí por qué sonaba como una despedida. Cerca de la medianoche, como siempre, los perros comenzaron sus lamentos. Los pasos llegaron poco después, rodeando la casa con esa cadencia horrible y deliberada. Mi padre esperó unos minutos, respirando profundamente para armarse de valor. Luego abrió la puerta de golpe y salió al patio con la linterna encendida y el machete en alto. Desde la ventana, mi madre, mi hermano y yo observábamos conteniendo la respiración. Mi padre alumbró hacia todos lados, buscando a la criatura. Sus manos temblaban tanto que la luz de la linterna bailaba de un lado a otro. Durante un momento que pareció eterno, no pasó nada. Solo se escuchaba su respiración agitada y el viento moviendo las hojas de los árboles. Entonces lo vimos. Mi padre dirigió la luz hacia el fondo del patio y ahí estaba. Pero no era el perro negro de ojos rojos que habíamos visto antes. Lo que apareció bajo la luz de la linterna nos robó el aliento a todos. Era un hombre. Un anciano del pueblo, completamente desnudo, cubierto de tierra y barro como si hubiera estado cavando o arrastrándose por el suelo. Su piel era grisácea y sus huesos se marcaban de forma enfermiza bajo la carne. Pero lo más horrible era su rostro. Tenía la boca abierta, llena de algo oscuro que goteaba por su barbilla, algo que parecía sangre fresca. Y sus ojos, esos ojos que antes brillaban rojos, ahora eran completamente negros, sin ningún rastro de blanco, como dos pozos profundos de oscuridad pura. Mi padre retrocedió varios pasos. El machete casi se le cae de las manos. El anciano no se movía rápido, solo daba pasos lentos y constantes hacia él, con los brazos colgando a los lados de una forma extraña, como si sus articulaciones no funcionaran correctamente. Cada paso que daba dejaba una huella profunda en la tierra, mucho más profunda de lo que debería dejar alguien de su tamaño. Entonces el anciano habló. Pero no era una voz normal. Era algo profundo y múltiple, como si varias personas hablaran al mismo tiempo desde dentro de su garganta. Las palabras salieron lentas y arrastradas, cargadas de algo antiguo y terrible que no debería existir en este mundo. «Ya sé dónde vives», dijo, y su boca casi no se movió al hablar. Las palabras parecían venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Mi padre dejó caer el machete y corrió hacia la casa como nunca lo había visto correr. Entró de golpe, cerró la puerta con fuerza y comenzó a empujar muebles para bloquearla. Su rostro estaba blanco como la cal, y sus manos no dejaban de temblar. No podía hablar, solo repetía que teníamos que irnos, que teníamos que salir de ahí inmediatamente. Mi madre no hizo preguntas. Entre los cuatro comenzamos a juntar lo más esencial que pudimos cargar. Ropa, algunos documentos, un poco de dinero que teníamos guardado. Afuera, los pasos continuaban, ahora más rápidos, dando vueltas alrededor de la casa una y otra vez. De repente escuchamos un nuevo sonido, como uñas o garras arañando la puerta de madera, intentando abrirse paso. No esperamos más. Salimos por la puerta trasera, la que daba hacia el camino del monte, y corrimos sin mirar atrás. Corrimos por senderos oscuros que apenas conocíamos, tropezando con piedras y raíces, con mi hermano llorando en brazos de mi madre. Detrás de nosotros, durante varios minutos, escuchamos esos pasos pesados siguiéndonos, acompañados de una respiración profunda y animal que se mezclaba con algo que sonaba terriblemente humano. No sé en qué momento dejamos de escuchar los pasos. Solo recuerdo que seguimos corriendo hasta que llegamos a la carretera principal, donde finalmente paramos un camión que nos llevó al pueblo vecino. Nos quedamos en casa de unos primos lejanos, durmiendo todos juntos en una sola habitación, sin poder cerrar los ojos en toda la noche. Al día siguiente, mi padre regresó al pueblo con algunos hombres para recoger el resto de nuestras cosas. Cuando llegaron a la casa, la puerta principal estaba completamente abierta.
Nadie la había tocado desde afuera. Simplemente estaba abierta de par en par, como invitando a entrar. Lo que encontraron adentro los dejó sin palabras. Toda la casa, cada pared, cada puerta, cada mueble, estaba cubierta de arañazos profundos, marcas que venían desde el suelo y subían hasta el techo, como si algo con garras enormes hubiera intentado destrozar todo desde adentro. No desde afuera tratando de entrar, sino desde adentro tratando de salir. Los colchones estaban hechos pedazos, la ropa destrozada, los platos rotos en el suelo. Parecía que una furia incontrolable se había desatado en cada rincón de nuestra antigua casa. Lo más extraño era que en medio de la sala, dibujado en la tierra y el polvo que cubría el suelo, había un círculo perfecto con símbolos que ninguno de los hombres pudo reconocer. En el centro del círculo había huellas. Las mismas huellas gigantes que habíamos visto durante semanas, pero esta vez acompañadas de otras más pequeñas. Huellas de pies humanos descalzos. Mi padre recogió solo lo más necesario y nunca volvió a esa casa. Nadie más quiso vivir ahí después de nosotros. Con el tiempo, las paredes comenzaron a caer y la naturaleza fue reclamando el espacio. Hoy en día solo quedan ruinas cubiertas de maleza, y los habitantes del pueblo pasan rápido cuando tienen que pasar cerca, evitando mirar hacia los restos de lo que fue nuestro hogar. Pero la historia no terminó ahí para nosotros. Aunque nos mudamos lejos, a veces en las noches de luna llena, mi padre se despierta sudando frío, diciendo que escuchó pasos afuera de donde sea que estemos viviendo. Mi madre ya no duerme bien y se levanta varias veces cada noche para revisar que todas las puertas y ventanas estén bien cerradas. Mi hermano, que ahora es adolescente, tiene pesadillas constantes donde ve a un anciano parado en la esquina de su cuarto, observándolo con esos ojos completamente negros. ¿Y yo? Yo he aprendido a vivir con el miedo constante. Porque sé que aquella noche, cuando mi padre miró al anciano a los ojos, algo cambió. Ese ser supo quiénes éramos. Memorizó nuestros rostros. Grabó nuestro olor en su memoria. Y aunque nos fuimos lejos, aunque cambiamos de pueblo y tratamos de comenzar una nueva vida, hay noches en que puedo jurar que escucho esos pasos pesados rondando cerca. Hace unas semanas volví a San Juan Chamula por asuntos de trabajo. No quería hacerlo, pero no tuve opción. Mientras caminaba por las calles del pueblo, una mujer mayor me detuvo. Me miró fijamente a los ojos y negó con la cabeza tristemente, como si supiera exactamente quién era yo. Antes de alejarse, me susurró algo que me heló la sangre. Me dijo que el anciano seguía vivo, que lo veían caminar por las noches en las afueras del pueblo, siempre desnudo, siempre cubierto de tierra. Dijo que a veces lo encuentran parado en medio del camino, mirando fijamente hacia el horizonte, como si estuviera buscando algo o a alguien, y que cada luna llena, sin falta, desaparece durante toda la noche, y nadie sabe a dónde va ni qué hace en esas horas de oscuridad. Cuando le pregunté por qué me contaba esto, la mujer simplemente me miró con lástima y dijo algo que no he podido quitarme de la cabeza desde entonces. Me dijo que el nahual nunca olvida, que una vez que te marca, llevas esa marca para siempre, que puede tardar años, incluso décadas, pero eventualmente regresa a cobrar lo que considera que se le debe. No sé qué hicimos para merecer su atención. No sé qué regla rompimos o qué tradición ofendimos sin saberlo, pero sé que desde aquella noche, algo cambió en nuestras vidas para siempre. Vivimos mirando por encima del hombro, despertando ante cualquier ruido extraño, sintiendo siempre esa presencia invisible que nos observa desde las sombras. A veces pienso en esa voz profunda y múltiple diciendo aquellas palabras terribles. Ya sé dónde vives. No era una amenaza común. Era una promesa, una declaración de que no importaba dónde fuéramos o cuánto tiempo pasara, ese conocimiento permanecería. El nahual sabría siempre dónde encontrarnos, y lo peor de todo es que ahora, después de años de aquel encuentro, he comenzado a notar cosas extrañas nuevamente. Huellas en el jardín que aparecen de la noche a la mañana. Los perros del vecindario que aúllan de esa forma particular. Ese lamento que nunca olvidaré. Sombras que se mueven en las esquinas de mi visión,
siempre desapareciendo cuando trato de enfocarlas directamente. Anoche, cuando apagué las luces para dormir, escuché algo afuera de mi ventana. Eran pasos, lentos y pesados, con ese ritmo inconfundible que está grabado en mi memoria. No me atreví a mirar. Me quedé inmóvil bajo las cobijas, con el corazón golpeando tan fuerte en mi pecho, que pensé que se me saldría. Los pasos dieron una vuelta completa alrededor de mi casa, y luego se detuvieron justo bajo mi ventana. Sé que debería mudarme otra vez, huir como hicimos aquella vez, pero una parte de mí entiende que no serviría de nada, porque si algo aprendí de aquella experiencia terrible en San Juan Chamula, es que hay cosas en este mundo que no puedes dejar atrás simplemente cambiando de lugar. Hay presencias que te siguen más allá de cualquier distancia, memorias que no se borran con el tiempo, y deudas que se cobran cuando menos lo esperas. Esta noche es luna llena. Y mientras escribo esto, mientras trato de poner en palabras todo lo que vivimos, puedo escuchar afuera el comienzo de esos lamentos. Los perros ya empezaron. Y sé, con una certeza que me aterra hasta lo más profundo de mi ser, que pronto escucharé esos pasos otra vez, que pronto veré esos ojos negros mirándome desde la oscuridad, porque el nahual no olvida. Y después de todos estos años, finalmente ha vuelto. Nunca pensé que una simple caminata nocturna por el Parque de la Marimba cambiaría mi vida para siempre. Lo que viví esa noche todavía me quita el sueño, y aunque han pasado varios meses, no puedo dejar de pensar en aquella niña de blanco. Era una noche de viernes, cerca de la medianoche. Mi esposa y yo habíamos salido a cenar en el centro de Tuxtla, y decidimos dar un paseo por el parque antes de regresar a casa. Nos encantaba ese lugar, especialmente cuando los músicos tocaban la marimba, y el ambiente se llenaba de vida y alegría. Pero esa noche todo era diferente. La música se había detenido hacía unos minutos. Los vendedores ya habían guardado sus puestos, y el parque comenzaba a vaciarse poco a poco. Caminábamos por uno de los senderos principales cuando mi esposa apretó mi brazo con fuerza. Me detuve de inmediato, y seguí su mirada. Allí, bajo uno de los faroles que apenas iluminaba, había una niña pequeña. Tendría unos 7 u 8 años. Llevaba un vestido blanco que le llegaba hasta los tobillos, y su cabello negro y lacio caía sobre sus hombros. Lo extraño era que no podíamos verle el rostro. La sombra que proyectaba el farol parecía cubrirle la cara por completo, sin importar el ángulo desde el que la miráramos. La niña estaba completamente quieta como una estatua. No se movía ni un centímetro. El silencio era tan profundo que podía escuchar los latidos de mi propio corazón. Mi esposa me miró con preocupación y susurró que tal vez la niña estaba perdida. Yo también lo pensé, así que nos acercamos lentamente, tratando de no asustarla. Cuando estuvimos más cerca, la niña levantó un poco la cabeza, pero seguía sin poder distinguir sus rasgos. Su voz era suave, casi un susurro que apenas se escuchaba en el aire quieto de la noche. ¿Me acompaña a mi casa? Me perdí. Las palabras sonaban inocentes, pero había algo en su tono que me puso la piel de gallina. No sabría explicarlo. Era como si su voz viniera de muy lejos, como si estuviera hablando desde el fondo de un pozo. Mi esposa, siempre tan bondadosa, se agachó un poco para estar a la altura de la niña y le preguntó dónde vivía. La niña no respondió con palabras, simplemente extendió su pequeño brazo y señaló hacia una de las calles que salían del parque, una que conocíamos bien porque era angosta y poco transitada, especialmente de noche. Está bien, te acompañamos, dije tratando de sonar tranquilo, aunque por dentro algo me decía que debíamos irnos de ahí. La niña comenzó a caminar sin decir nada más. Lo primero que noté fue que no hacía ningún ruido al moverse. Nada. Ni el roce de sus pies contra el pavimento, ni el susurro de su vestido blanco. Era como si flotara sobre el suelo. Miré a mi esposa y noté en sus ojos que ella también se había dado cuenta. Intercambiamos una mirada nerviosa, pero seguimos caminando detrás de la niña, convenciéndonos a nosotros mismos de que quizás usaba zapatos muy suaves, o que el vestido era de una tela especial,
Salimos del parque y entramos a la calle que la niña había señalado. Era un callejón estrecho, bordeado por casas viejas con paredes descascaradas y ventanas oscuras. Los faroles de esa zona eran escasos y la mayoría no funcionaba, así que la oscuridad era casi total. Solo la luz de la luna llena nos permitía ver la silueta blanca de la niña, caminando unos metros adelante de nosotros. Mientras avanzábamos noté algo más. La niña no tenía sombra. A pesar de que la luna iluminaba desde arriba, proyectando nuestras propias sombras en el suelo, ella no proyectaba ninguna. Era como si la luz la atravesara sin tocarla. El aire comenzó a enfriarse de manera anormal, y pude ver el vapor de mi propia respiración formando pequeñas nubes frente a mi rostro, a pesar de que estábamos en pleno mes de mayo. ¿Falta mucho?, preguntó mi esposa con voz temblorosa. La niña no respondió. Solo siguió caminando con ese paso silencioso y constante, señalando hacia adelante cada vez que parecía que íbamos a detenernos. Sus movimientos eran mecánicos, como si siguiera un patrón establecido hace mucho tiempo. El callejón parecía no tener fin. Seguimos caminando durante lo que me pareció una eternidad, aunque probablemente fueron solo unos 5 o 10 minutos. Las casas a nuestro alrededor estaban completamente oscuras y silenciosas. No se escuchaba ni un perro ladrar, ni el sonido de un televisor, ni voces. Nada. Era como si hubiéramos entrado a un lugar abandonado, olvidado por el mundo. De pronto la niña se detuvo en seco. Estábamos al final del callejón, donde las casas se juntaban formando un muro casi sólido. No había salida. Solo un pequeño espacio entre dos paredes, tan estrecho que apenas pasaría una persona de lado. El lugar estaba más oscuro que el resto del callejón, y de ahí comenzó a salir un olor penetrante. Era un olor a tierra mojada, mezclado con algo dulzón y desagradable, como si algo hubiera estado pudriéndose ahí durante mucho tiempo. Mi esposa se aferró a mi brazo con tanta fuerza que me dolió. Ambos sentíamos que algo estaba terriblemente mal. La niña seguía de espaldas a nosotros, completamente inmóvil, como si esperara algo. El silencio era tan denso que podía sentirlo presionando contra mis oídos. Mi esposa intentó hablar, pero su voz salió quebrada. ¿Aquí es donde vives? No hubo respuesta. Solo ese olor cada vez más fuerte, ese olor a tierra húmeda y algo más. Algo que me revolvía el estómago. Quise dar un paso atrás, alejarme de ese lugar, pero mis piernas no me respondían. Era como si mis pies estuvieran clavados en el pavimento. Entonces, la niña comenzó a girar la cabeza. Lo hizo muy lentamente, de una forma que ningún ser humano debería moverse. Escuché un crujido, como si los huesos de su cuello estuvieran forzándose más allá de lo natural. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que iba a estallar en mi pecho. Quería cerrar los ojos, quería correr, pero no podía hacer nada más que mirar. Cuando su rostro quedó de frente a nosotros, lo que vi me dejó paralizado. Su piel era pálida, casi transparente, como si no hubiera sangre corriendo por debajo. Pero lo peor era su sonrisa. Tenía la boca abierta en una sonrisa imposible, tan ancha que las comisuras de sus labios llegaban casi hasta las orejas. La piel alrededor de su boca estaba rota, agrietada, como si se hubiera rasgado al forzar esa expresión horrible. Sus ojos eran dos pozos negros, vacíos, sin brillo alguno. Mi esposa gritó. Fue un grito agudo que cortó el silencio de la noche como un cuchillo. Yo intenté jalarla hacia atrás, pero cuando parpadeé, la niña había desaparecido. No corrió, no caminó. Simplemente se desvaneció frente a nosotros, como si hubiera sido humo dispersándose en el aire. Nos quedamos ahí abrazados, temblando sin control. No sabíamos qué hacer, si correr o quedarnos quietos. Fue entonces cuando mi esposa señaló hacia el suelo. Donde había estado parada la niña, había algo. Era un pedazo de papel amarillento, doblado y sucio, como si hubiera estado enterrado por mucho tiempo. Con manos temblorosas, lo recogí y lo desdoblé. Era un documento viejo con letras borrosas pero todavía legibles. Era un acta de defunción. Leí las palabras una y otra vez, sin poder creerlo. El nombre de una niña, su fecha de nacimiento y su fecha de fallecimiento.
que había sido hacía más de 40 años. En la causa de la defunción decía que había sido atropellada por un vehículo en ese mismo callejón, exactamente en el lugar donde nos encontrábamos. El papel olía igual que el aire a nuestro alrededor, a tierra mojada y descomposición. Lo solté inmediatamente y este cayó al suelo, pero cuando miré de nuevo, ya no estaba. Había desaparecido igual que la niña. No recuerdo bien cómo llegamos de vuelta al parque. Solo sé que corrimos sin detenernos, sin mirar atrás, hasta que vimos las luces y las bancas familiares del Parque de la Marimba. Nos subimos al auto y manejé a casa sin decir una palabra. Mi esposa lloraba en silencio a mi lado. Durante días no pudimos dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía esa sonrisa horrible, esa boca demasiado abierta, esos ojos vacíos. Intentamos convencernos de que había sido una alucinación, que el cansancio o la oscuridad nos había jugado una mala pasada, pero ambos sabíamos la verdad. Habíamos visto algo que no debíamos ver. Unas semanas después, regresé al parque durante el día. Necesitaba respuestas. Hablé con algunos de los músicos que tocan la marimba por las noches. Al principio no querían decirme nada, pero cuando les conté lo que había pasado, uno de los más viejos asintió con la cabeza, como si ya supiera de qué le estaba hablando. Me dijo que llevaban años viéndola, que siempre aparece después de que termina la música, cuando el parque se queda vacío, que muchas personas han tratado de ayudarla, y todas terminan en ese mismo callejón, viendo lo mismo que nosotros vimos. Me contó que la niña murió hace décadas, atropellada cuando buscaba a sus padres después de haberse perdido durante una fiesta en el parque. Desde entonces su espíritu sigue buscando el camino a casa, pero nunca puede llegar. Está atrapada en ese momento, reviviendo una y otra vez su última noche. Y cada persona que intenta ayudarla, termina llevándola al lugar donde todo terminó para ella. El músico me advirtió que nunca volviera al parque después de que se apague la música. Me dijo que la niña sigue esperando, sigue pidiendo ayuda, y que cada vez que alguien la acompaña, ella tiene la esperanza de que esa persona pueda romper la maldición y llevarla finalmente a casa. Pero nadie lo ha logrado. Y según me dijeron, nunca nadie lo logrará. Ahora evito pasar cerca del Parque de la Marimba por las noches. He cambiado mi ruta a casa, aunque me tome más tiempo. A veces, cuando manejo por el centro y escucho la música de la marimba a lo lejos, siento un escalofrío que me recorre la espalda. Y me pregunto si en este preciso momento, mientras la música se va apagando, habrá alguien más caminando por ese parque que se encontrará con una niña vestida de blanco, con el rostro oculto por las sombras, preguntando con voz inocente si alguien puede acompañarla a casa, porque ella sigue ahí, siempre ha estado ahí, y seguirá esperando noche tras noche, hasta que alguien finalmente pueda liberarla de ese callejón oscuro donde todo terminó hace tanto tiempo. Yo tuve suerte de poder salir, pero cada noche antes de dormir reviso las ventanas de mi casa, esperando no ver una figura pequeña vestida de blanco parada del otro lado del vidrio, con esa sonrisa imposible, recordándome que todavía no la llevé a su verdadero hogar.